Había una vez un pueblecito que era conocido por sus extrañas leyendas, pero la más extraña de todas era la del ratón Pérez. Se decía que el ratón Pérez era una criatura que vagaba por las calles de noche, en busca de niños a los que se les habían caído los dientes. La leyenda cuenta que el ratón se acercaba a las camas de los niños y les susurraba al oído: «¡Dame tus dientes y te daré mi dinero!». A los niños les aterrorizaba el ratón Pérez, pero no podían resistirse a la promesa de riquezas. Así que le entregaban sus dientes y el ratón Pérez les dejaba a cambio un montoncito de monedas. Los adultos del pueblo conocían la leyenda, pero no creían que fuera real. Pensaban que no era más que una historia inventada por los padres para asustar a sus hijos y hacer que se cuidaran mejor de los dientes. Pero una noche, un grupo de niños decidió quedarse despierto y atrapar al ratón Pérez. Se reunieron en uno de sus dormitorios, armados con linternas y cámaras, y esperaron a que se apareciera el ratón. No tardaron en oír un leve arañazo en la ventana. Apuntaron sus linternas hacia el sonido y vieron una pequeña criatura peluda con ojos rojos que les devolvía la mirada. El ratón Pérez había venido a por sus dientes. «¡Dame tus dientes y te daré mi dinero!». Los niños se quedaron helados de miedo, pero sabían que tenían que actuar rápido. Agarraron sus cámaras y empezaron a fotografiar al ratón con la esperanza de capturar pruebas de su existencia. Pero a medida que lo hacían, el comportamiento del ratón Pérez cambiaba. Sus ojos se oscurecieron y su voz se volvió más amenazadora. «Nunca debieron haber venido a buscarme. Ahora me llevaré algo más que sus dientes». Los niños gritaron y salieron corriendo de la habitación. El ratón Pérez los siguió con sus afiladas garras, chasqueando en el suelo de madera. Pero no todos salieron ilesos. Uno de los niños tropezó al intentar escapar y fue capturado. El ratón arrancó cada uno de sus dientes hasta dejarlos sin dentadura, para luego ir con su botín por la ventana y correr bosque adentro. Nunca volvieron a ver al ratón Pérez, pero la leyenda perduró. Y cada vez que un niño perdía un diente, oía el leve arañazo en su ventana y la promesa susurrada de dinero a cambio de sus dientes. Y sabían que nunca más debían cometer el error de intentar atrapar al ratón Pérez. Era una tranquila tarde de domingo, cuando los Jones llegaron a la pequeña ciudad de Millfield. Eran una pareja de ancianos muy reservados, que rara vez se aventuraban a salir de su jardín. Rápidamente se ganaron una reputación de extraños, pero nadie sabía muy bien por qué eran tan inquietantes. Con el paso de las semanas empezaron a circular rumores de que los Jones tenían un gusto peculiar por la comida. Algunos afirmaban que solo comían carne cruda, mientras que otros susurraban que tenían un jardín secreto donde cultivaban frutas extrañas y exóticas. Pero no fue hasta que un grupo de adolescentes se topó con su patio trasero cuando se reveló la verdad. Una joven llamada Emily se había atrevido a asomarse por encima de la valla para ver qué tramaban los Jones. Lo que vio la hizo gritar de terror y correr hacia sus amigos, que rápidamente llamaron a la policía. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a los Jones en su cocina, rodeados de platos de comida, pero al acercarse, se dieron cuenta que los platos no estaban llenos de comida corriente. Estaban formados por partes humanas. Los Jones ni siquiera se inmutaron cuando los detuvieron y se los llevaron esposados. Se limitaron a sonreír y a murmurar entre ellos en un idioma que nadie entendía. Los habitantes del pueblo se quedaron atónitos ante lo que habían descubierto y no podían creer que un acto tan horripilante pudiera ocurrir en su pequeño y tranquilo pueblo. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió que los Jones llevaban más de 30 años viviendo en Millfield. No tenían familia ni amigos, y su única fuente de ingresos parecía venir de la venta de artesanías caseras en los mercados locales. Pero nadie había sospechado nunca que sus artesanías incluían platos hechos con carne humana. La investigación fue larga, pero al final se descubrió que los Jones llevaban años atrayendo a los viajeros a la salida de la autopista. Los invitaban a comer
y luego los mataban, utilizando sus cuerpos para crear sus horribles platos de comida. Los habitantes del pueblo quedaron horrorizados por la revelación, y muchos de ellos se esforzaron por aceptar el hecho de haber convivido con semejantes monstruos durante tanto tiempo. Pero mientras los Jones eran conducidos a prisión, seguían sonriendo y murmurando entre ellos, con sus secretos a salvo tras los muros de sus celdas. Han pasado años desde aquel fatídico día, pero el recuerdo de los Jones sigue rondando la ciudad de Minfield. Y de vez en cuando, en las tranquilas tardes de domingo, los lugareños juran que todavía pueden oír los débiles susurros de la pareja de ancianos, tramando su próxima comida horripilante. Yo era solo un joven soldado raso cuando sucedió. Estábamos en medio de una guerra luchando contra un enemigo del que no sabíamos mucho. Estábamos en un territorio enemigo y llevábamos días marchando sin descanso. Estábamos cansados, hambrientos y nerviosos. Y entonces ocurrió. Caminábamos por un denso bosque cuando oímos un ruido extraño. Era un gruñido bajo, pero sonaba como si viniera de todas las partes a la vez. Todos nos detuvimos y miramos a nuestro alrededor, tratando de ver qué estaba haciendo ese ruido. Y entonces lo vimos. Al principio parecía una sombra moviéndose entre los árboles, pero a medida que se acercaba, pudimos ver que era un monstruo. Medía unos 3 metros, tenía brazos largos y garras afiladas. Sus ojos brillaban en rojo y sus dientes parecían capaces de desgarrar el acero. Todos nos quedamos paralizados de miedo. Pero entonces, el monstruo empezó a cargar hacia nosotros. Todos empezamos a correr intentando huir de él, pero era demasiado rápido. Era como si jugara con nosotros, persiguiéndonos uno a uno. Vi cómo el monstruo se llevaba a algunos de mis amigos. Podía oír sus gritos resonando en el bosque. Y entonces llegó mi turno. Corría tan rápido como podía, pero el monstruo estaba justo detrás de mí. Sentía su aliento caliente en mi cuello. Me di la vuelta y vi sus ojos brillantes mirándome fijamente. Y entonces atacó. Recuerdo que sentí sus garras desgarrar mi uniforme y mi piel. Grité de dolor mientras me levantaba del suelo. Podía sentir su aliento caliente en mi cara mientras se preparaba para morderme. Pero de repente, el monstruo se detuvo. Me tiró al suelo y soltó un fuerte rugido. Levanté la vista y vi que había llegado un grupo de soldados armados. Disparaban al monstruo. Intentaban matarlo. Pero el monstruo era demasiado fuerte. Se deshizo de ellos como si nada. Volvió a centrar su atención en mí, dispuesto a acabar conmigo. Y entonces, cuando estaba a punto de atacar de nuevo, el monstruo se desvaneció en el aire. Fue como si nunca hubiera estado allí. Quedé tendido en el suelo, sangrando y en estado de shock. Los demás soldados se abalanzaron sobre mí para ayudarme, pero yo sabía que nunca olvidaría lo que acababa de ocurrir. El monstruo había aparecido en medio de nuestro ejército y se había llevado a algunos de nosotros. Nunca supe qué era el monstruo ni de dónde venía, pero sabía que era algo más allá de nuestra comprensión. Y sabía que nunca olvidaría aquella noche en la que nos habíamos enfrentado cara a cara con un verdadero horror.